La Biblia fue escrita en un contexto histórico de más o menos 1500 años, en 3 continentes diferentes y por cerca de 40 autores de diferentes orígenes, desde reyes, personas que cuidaban ovejas, personas que cuidaban burros, profetas, sacerdotes. Entonces, la Biblia es un compendio de la revelación de Dios para el hombre. Y aunque humanamente fueron inspiradas cerca de 40 personas, la verdad es que la Biblia tiene un autor y ese autor es el Espíritu Santo. Una de las cosas que a mí más me sorprende cuando veo la escritura es cómo todo converge en una sola cosa o converge en alguien que es el Señor Jesucristo. El personaje central de la escritura es Jesús. Él es el centro de la escritura. Pero dice que esta escritura tiene un objetivo y es el de prepararnos, es el de ayudarnos, es el de capacitarnos a la hora de tomar nuestras decisiones, es el de hacernos ver las cosas que están mal en nuestra vida, es el de guiarnos en la voluntad de Dios y el de mantenernos dentro del propósito de lo que Dios tiene para nuestra vida. Entonces, ¿qué es la Biblia? La Biblia es la palabra de Dios. No que contiene algo de Dios, no. La Biblia es la palabra de Dios. La Biblia se divide en Antiguo y Nuevo Testamento, entendiendo que el Antiguo Testamento fue antes de la venida de Jesús, ¿sí? Después, 400 años, aparece el Señor Jesucristo y se inicia lo que se conoce como el Nuevo Testamento o el Nuevo Pacto. Como te lo dije anteriormente, el personaje central de la Biblia es el Señor Jesús. Y aquí viene una pregunta que es muy importante. ¿Por qué nosotros decimos de que la Biblia es la palabra de Dios? Sí, que eso es algo que es clave que lo comprendamos. ¿Por qué decimos que la Biblia no simplemente es un libro que habla algo de Dios? ¿Por qué no simplemente decimos que la Biblia es un libro que nos hace comentarios de Dios o que nos da normas sobre comportamiento, sobre moralidad, sobre pensamientos? No, la Biblia es la palabra de Dios. Y es que la Biblia contiene algo que la hace diferente a cualquier libro, ¿verdad? En el cual cualquier otra creencia religiosa pueda enseñar. Y es que la Biblia tiene algo que se llama el carácter profético. Para que ustedes tengan una idea de esto, cerca de 300 profecías, quizás un poco más, se cumplieron solamente en la persona de Jesús. Solo en la persona del Señor Jesucristo se cumplieron cerca de 300 profecías. ¿Qué significa eso? Que fueron sucesos que fueron predichos con mucha anterioridad, ¿sí? Muchos cientos de años antes, y cada uno de ellos se cumplió en la persona de Jesús. Sacando un dato estadístico, para que eso pudiese pasar sobre un ser humano sin una intervención sobrenatural, el dato nos arrojaría que es uno entre, y el número sería prácticamente como hacer 3 o 4 vueltas de ese tamaño, sería el número de 3 o 4 vueltas alrededor del globo terráqueo. Entonces, por un lado, el carácter profético de la Biblia es único. Ningún otro libro, entre comillas, de creencias espirituales, tiene un carácter profético comprobado. La Biblia tiene más de 1500 profecías que se han cumplido sobre pueblos, sobre naciones, ¿sí? Y que se han cumplido de una forma alarmantemente exacta. ¿Sí? Siempre me gusta mucho una profecía que me impacta, que está en el libro de Ezequiel, cuando habla de lo que pasaría con la gloriosa ciudad de Tiro. Una de las partes de la profecía dice que los restos de la ciudad serían levantados y que lo poco que quedaría sería usado
como tendedero de redes. Entonces miren ustedes qué tremendo esa profecía que fue dada por el profeta Ezequiel. Pero lo más tremendo es que cerca de 800 años después, a través de la vida de Alejandro Magno, que no tenía ni idea de lo que era la profecía, se cumplió esa parte de la profecía que hacía falta. Y hoy, cuando tú vas a lo que era Tiro, tú encuentras de que ciertamente las ruinas de Tiro no son más sino que un tendedero de redes. Entonces, cuando tú y yo vamos a la palabra de Dios, vamos con la certeza y con la seguridad de que no simplemente estamos abriendo un libro, no, sino que en este libro llamado la Biblia, este compendio de 66 libros, ¿sí?, está la palabra de Dios, la revelación de Dios para mi vida. Y que esta palabra tiene el poder para cambiarme y tiene el poder para transformarnos. De la importancia que tú le des a la Biblia en tu vida va a depender tu crecimiento, tu desarrollo y tu sanidad. De la importancia que tú le des a la Biblia. Muchas veces las personas religiosamente priorizan el decir yo oro, pero la verdad es que nuestra oración es ineficaz si no tenemos una revelación de la voluntad de Dios. Y la voluntad de Dios es revelada solamente a través de la palabra de Dios. Por eso es muy importante tu actitud frente a la Biblia. Dice la palabra de Dios en primera carta de Pedro, Nuevo Testamento, primera carta de Pedro, capítulo 2, el versículo 22. Perdón, el capítulo 2, el verso 2. Dice, como bebés recién nacidos, dice, deseen con ganas la leche espiritual pura para que crezcan en una experiencia plena de salvación. Pidan a gritos ese alimento nutritivo. Mira lo que la palabra de Dios aquí nos aconseja a través de Pedro. Y es que si algo necesito yo es anhelar fervientemente, como un niño recién nacido anhela ser alimentado del pecho de su madre. De la misma manera yo necesito anhelar conocer este libro y más que conocerlo, permitir que Dios me hable a través de su palabra. Por eso es que siempre estamos insistiendo en todas las conexiones. Lee tu Biblia, haz tu devocional, busca al Señor, haz tu desafío del Nuevo Testamento, haz tu lectura del Nuevo Testamento. Hay tres aspectos importantes frente a la Biblia que tú y yo tenemos que hacer. Número uno, la Biblia es para leerla. La Biblia es para leerla. Número uno, la Biblia es para leerla. ¿Por dónde comenzamos a leerla? La Biblia la comenzamos a leer por el Nuevo Testamento. ¿Por qué? Porque antes que tú quieras conocer la historia de Israel o las profecías de Isaías, de Jeremías, de Ezequiel, todo eso, tú primero necesitas conocer a la persona de Jesucristo. Es lo primero que tú necesitas conocer. ¿Sí? Entonces, tú necesitas comenzar por el Nuevo Testamento. Siempre yo aconsejo que la gente lea Marcos. ¿Por qué? Porque para mí Marcos es un libro que te revela la autoridad del nombre de Jesús. ¿Sí? La autoridad del nombre de Jesucristo. Entre más tú tengas esa relación diaria con la palabra, más tú vas a crecer. La Biblia, número uno, es para leerla. Número dos, la Biblia es para creerla. ¿Sí? Le comentaba a alguien la semana pasada de que nuestra actitud cuando vamos a la palabra de Dios no puede ser meramente en búsqueda de información teológica. Nosotros necesitamos conocer la verdad de la palabra de Dios y creer lo que allí dice. Que si aquí dice que en el nombre de Jesús se puede recibir sanidad, se recibe sanidad. Que por el poder de la sangre de Cristo Jesús se recibe perdón de los pecados, se recibe perdón de los pecados. Que por el poder del nombre de Jesús eres libre de todo manto, de toda angustia, puede suceder. Entonces la Biblia es para leerla y la Biblia es para creerla. Y lo tercero
es que la palabra de Dios, la Biblia, el manual de la vida, es para obedecerla. Detrás de cada promesa, hay mandamientos que Dios hace a nuestra vida. Y esos mandamientos te van a sacar de la vida tal cual como tú la has conocido. Por eso, como se los estaba compartiendo en una serie devocional de hace poco, nosotros necesitamos es ajustar nuestra conciencia a la verdad de Dios. El problema de por qué muchas veces no nos desarrollamos como creyentes es porque intentamos que la palabra de Dios se ajuste a mi antigua forma de pensar. Yo debo reconocer que mi antigua forma de pensar, saturada por mi cultura, por mis experiencias del pasado, por mi visión de la vida, ¿sí?, es contraria a la verdad de Dios. Por eso necesitamos conocer lo que la palabra de Dios dice y ajustarnos a lo que esa palabra dice. La prosperidad en la vida de una persona va a depender de su nivel de obediencia y de sometimiento a la palabra de Dios. De allí va a depender la prosperidad en la vida de una persona. Como te lo dije anteriormente, no puedes quedarte en la parte religiosa de yo le pido a Dios por mis necesidades, yo le pido a Dios todos los días. No, tú necesitas ajustar tu vida a la verdad de Dios y permitir que la palabra de Dios te renueve. Me gusta mucho lo que dice el Salmo 1. Vamos todos a abrir allí la Biblia en el Salmo capítulo número 1. Salmo capítulo número 1. Y vamos a leer los versículos del 1 al 3. Cuando dice, qué alegría para los que no siguen el consejo de malos, ni andan con pecadores, ni se juntan con burlones, sino que se deleitan en la ley del Señor, meditando en ella de día y de noche. Verso 3. Son como árboles plantados a la orilla de un río, que siempre dan su fruto en su tiempo. Sus hojas nunca se marchitan y prosperan en todo lo que hacen. Mira que aquí la palabra de Dios me deja claramente una diferencia entre aquel que vive pendiente de lo que se habla, de lo que se dice, de lo que habla el común de la gente, y aquel que ha hecho de la palabra de Dios el motivo de su deleite. Y algo importante, dice que vive meditando en esa palabra. Y ahora te voy a explicar qué significa este término, meditar en la Biblia. Dice que eso trae un beneficio a su vida, y es que va a ser como un árbol que está plantado junto a corriente de aguas, de un río, y que va a estar dando fruto, que sus hojas nunca se van a marchitar y que va a prosperar en todo lo que hace. Pero ¿cuál es el secreto de esto? Que es alguien que se ha aprendido a deleitar en la palabra de Dios. Allí está el secreto. Hace poco se hizo una encuesta entre cristianos y se llegó a la siguiente conclusión, que los cristianos compran muchos libros sobre la oración y los cristianos compran muchos libros sobre la Biblia, pero que lo que menos hacen los que se dicen cristianos es orar y leer la Biblia. ¿Sí? Entonces, cuando a mí me preguntan cuál es su libro de cabecera, pues siempre digo, la Biblia. No, pues usted tiene que leer otro. No, la Biblia. Para mí es la Biblia. La palabra de Dios. Por eso aún los domingos, cuando hacemos nuestra conexión, siempre me gusta comenzar con esa declaración. Esta es mi Biblia, la palabra de Dios. Yo soy lo que mi Biblia dice que soy. Yo tengo lo que mi Biblia dice que tengo. Yo puedo hacer lo que mi Biblia dice que puedo hacer. Este libro es Dios hablando conmigo. Hoy seré transformado, cambiado y renovado por el poder de Dios y su palabra, y nunca volveré a ser el mismo. Declaro mi corazón un terreno dispuesto para recibir la incorruptible semilla de la palabra de Dios. De tu actitud a la palabra
va a depender el éxito y el crecimiento en tu vida. O sea que es el momento que tú te hagas una pregunta. ¿Qué papel juega la Biblia en mí? ¿Qué tanta importancia le he dado yo a la Biblia? ¿Sí? Cuando la gente dice, yo me siento de tal o cual manera, me siento así, me siento de esta forma, me siento de... Casi siempre tenemos que buscar el problema en la raíz. Y la pregunta es, ¿cómo está mi tiempo de lectura bíblica? Porque nuestro grave error es ir a la palabra de Dios como que si fuera un horóscopo espiritual. A ver qué me dice hoy, a ver qué me arroja hoy, qué está por venir. Y esa no es la manera ni la actitud para que tú vayas a la palabra. Ve a la Biblia para adquirir carácter en tu vida. Ve a la Biblia para que Dios te hable, te enseñe y te revele su corazón. Por eso hay canales como los cuales tú te puedes, o por medio de los cuales tú te puedes relacionar con la palabra de Dios. Número uno, oyendo palabra de Dios. Eso tú lo haces por medio de las prédicas, eso tú lo haces en los devocionales, ¿sí? Eso tú lo haces en los discipulados, ahí estás tú oyendo palabra de Dios. Pero dice la Biblia en Romanos capítulo 10, el verso 17, acompáñame allá, Romanos 10, 17. Romanos 10, 17, cuando dice, la fe viene por el oír, es decir, por oír la buena noticia acerca de Cristo. No solamente me dice que yo debo oír palabras de Dios, sino que me dice que debo oír es la buena noticia acerca de Cristo. Atención con eso. Oír la buena noticia acerca de Cristo. Luego el leer la palabra. Es importante que tú leas la palabra. Ya te di la pauta de que comiences por el libro de Marcos. De hecho, estamos en el libro de los Hechos de los Apóstoles y vamos a ir avanzando por todo el Nuevo Testamento. Pero tienes que tener un orden en tu vida, colocarte una disciplina de lectura bíblica. Una disciplina donde tú lo vas a cumplir, te vas a incomodar. No le metas tanto tiempo a las redes sociales, al Facebook, al Instagram, al WhatsApp. ¿Cuánto tiempo le estás invirtiendo tú a la lectura de la palabra de Dios? ¿Ok? Se oye, se lee, se medita. ¿Sí? ¿Qué es meditar? Meditar, como lo veíamos ahora en el Salmo 1, es muy importante. Pero ¿qué es meditar en la palabra de Dios? Meditar en la palabra de Dios es cuando tú piensas lo que la Escritura te está hablando, te está diciendo, y permites que el Espíritu de Dios te trate a ti por medio de esa lectura. Estamos conversando estos días con un discípulo y yo a él le decía de que el método este de la lectura rápida, ¿sí?, no funciona con la Biblia. Porque no se trata que yo me la lea. No. Se trata es que yo permita que esta palabra cambie mi corazón. Meditar es cuando tú lees, relees y dejas por medio de tus pensamientos que el Espíritu Santo te hable de qué manera esto se aplica a tu vida. El error de muchas personas es ir a la palabra de Dios buscando algo que decirle a otra gente, buscando algo que enseñarle a otras personas. Y ese no es el punto. El punto es permitir que la palabra de Dios me toque y me cambie. O lo oyes, lo lees, lo estudias, lo meditas. Lo que estás haciendo ahora a través de estos 12 pasos es un sencillo estudio de los principios de la palabra de Dios. Pero ningún estudio puede ir por encima de la aplicación a tu vida de la palabra de Dios. El estudio no produce un cambio de carácter. La meditación en la palabra sí. Y por último, tú debes aprender a memorizar la Biblia, a memorizar los versículos, a memorizar lo que la palabra de Dios dice. Te voy a dejar una tarea. Tú vas a memorizar lo que dice la Biblia allí en el Salmo 1, versos del 1 al 3. Memorízalo, escríbelo,
ponlo en tu espejo, en el baño, ponlo en tu automóvil, escríbelo en tu celular, escríbelo por WhatsApp. Apréndete ese versículo. Y hazte un desafío por semana. ¿Cuántos versos me voy a aprender que tengan que ver, por ejemplo, con la persona de Jesús? ¿Sabes por qué es importante eso? Porque a la hora de orar, tú vas a tener material para orar. En el momento en que estás enfrentando la tentación o alguna situación complicada, el Espíritu Santo va a usar el depósito que has guardado en tu interior y te va a decir, hey, recuerda que grabaste esto en tu mente. Esto lo guardaste en tu cerebro. Acuérdate, repítelo, decláralo. Acuérdate, créelo. Ese es el beneficio de memorizar la palabra de Dios. No vamos a la palabra de Dios para presumirle a otro de cuánto sabemos, no. Lo hacemos es porque también es un arma espiritual el memorizar la palabra de Dios. Así que yo espero que con esta corta enseñanza tú tengas a partir de hoy una actitud de hambre y sed frente a la palabra de Dios. No dejes de terminar este año, este tiempo, sin que tú te devores el Nuevo Testamento. Devórate el Nuevo Testamento. Consíguete un marcador, consíguete un resaltador, subraya tu Biblia, léela, ¿sí? No pierdas tiempo quizás en otra cosa, sino que lo que mientras que estás esperando, busca en la Biblia. Hay una aplicación muy buena que puedes usar para tu celular que se llama YouVersion, ¿sí? Si estás en un banco y estás tú esperando, entra a YouVersion, lee tu capítulo. Allí tú lo puedes subrayar, allí lo puedes resaltar, pero el hecho es que permitas que la palabra de Dios te inunde y léete la palabra. Antes de comenzar a conocer tal o cual libro, léete la palabra, devórate el Nuevo Testamento. Y en la medida en que tú te metas en la palabra de Dios, tú vas a ver cómo el Espíritu Santo va a revelarte su voluntad y su corazón. Y quiero terminar esta lección contándote mi testimonio acerca de cómo yo me relacioné la primera vez con la palabra de Dios. A mí alguien me dio el consejo, muy buen consejo. Me dijo, Edwin, léete el Evangelio de Juan. Y comencé a leerme el Evangelio de Juan. Me hice la disciplina de que en la primera semana iba a terminar el Evangelio de Juan, que son 21 capítulos. ¿Sí? Y entonces tomé mi lapicero, tomé mi resaltador y comencé a leer en mi Biblia. ¿Sí? Pero de todos los 21 capítulos que yo leí, un versículo fue el que a mí me impactó. Mentiría si yo digo que todos los 21 capítulos fue una revelación tremenda y no. Fue un versículo que a mí me impactó. Un versículo que me estremeció, que definió mi vida, literalmente. Y está justamente en el capítulo 1, el versículo 12, cuando dice, mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio la potestad de ser hechos hijos de Dios. Wow, ese versículo para mí fue algo tremendo. Wow, ese versículo me destapó la cabeza. Yo dije, qué tremendo. Wow, o sea que no todos somos hijos, o sea que hay que recibirlo a Él, o sea que tengo la potestad de ser su hijo. Y eso para mí fue como y yo lo volví a leer y yo lo volví a leer y lo volví a leer. Decía, qué tremendo este versículo, qué tremendo. Y ese versículo fue el que Dios usó para impactar mi vida. Así que vea la palabra de Dios entendiendo que aún toda decisión que tú necesites tomar en tu vida, en la palabra de Dios está el fundamento para que la tomes de una forma correcta, para que la tomes con sabiduría, para que no la tomes con base en tus emociones, para que no la tomes con base en consejos vanos que te van a llevar a peores situaciones, sino que permite que la palabra de Dios te cambie y te transforme. Hoy, antes de acostarte, métete en la palabra, lee la palabra, ora conforme a la palabra y vas a ver cómo tu vida va a ser dinamizada.